Un río fluye a través del corazón de Europa. En un viaje que atraviesa paisajes incomparables, revelando una riqueza de tesoros naturales. Pero este es algo más que uno de los ríos más largos y antiguos de Europa. Rebosante de antiguos mitos y leyendas, es una de las más románticas de todas las vías fluviales. Durante milenios, el imponente río ha presenciado los ciclos de la vida y la muerte, y algunos cambios espectaculares a lo largo de sus bancos. En algún lugar en lo alto de los Alpes suizos, un diminuto lago glaciar da lugar a un río formidable. El incipiente Rin serpentea a través de escarpados cañones, cruza el diminuto país alpino de Liechtenstein y entra en el lago Constanza al pie de los Alpes, que proporciona agua potable a grandes zonas de Alemania meridional. Alimentado por las aguas de uno de los mayores lagos de Europa, el Rin continúa su turbulento viaje, aumentando su fuerza y volumen. La Torre del Ratón del siglo XIII en Bingen, Alemania, marca el final del Rin superior y el inicio de un paisaje famoso por sus viñedos y castillos medievales. Al llegar a la ciudad de Colonia, el río entra en el tramo final de su viaje. En las profundidades de la región industrial de Alemania quedan fragmentos del bosque inundado que una vez cubrió gran parte de la cuenca fluvial. Ahora lento e indolente, el río fluye a través de Holanda, inundando grandes franjas de tierra antes de vaciar sus aguas por fin en el Mar del Norte, cerca del puerto holandés de Rotterdam. Las marismas del delta del río albergan focas comunes. Están contentas tanto en las aguas saladas del océano como en el agua dulce del delta del río. En su desembocadura, el Rin vacía 17.000 bañeras de agua dulce en el mar cada segundo. Es el final de un viaje de más de 12.000 kilómetros. Además de sus aguas, el Rin deposita toneladas de sedimento fino en el mar. La mayor parte desaparece con cada marea, pero no obstante, con el tiempo el delta del río se adentra cada vez más en el Mar del Norte. El delta fue una vez una impenetrable red de vías fluviales que proporcionaba un refugio seguro a la fauna. Incluso en la actualidad atrae a miles de aves acuáticas. 150.000 aves migratorias pasan aquí los meses de invierno y otras 80.000 se detienen a descansar en sus viajes. El combatiente es un ave migratoria de larga distancia que viene desde África y se dirige hacia sus zonas de cría en Escandinavia. Los machos ya tienen su plumaje reproductivo, pero han pasado casi 20 años desde la última vez que criaron a sus polluelos aquí, en el delta del río. A la vida silvestre solo le quedan pequeñas zonas del delta. La mayor parte ha sido reclamada por la actividad humana. El brazo más septentrional del río fluye a través del mayor puerto de Europa, Rotterdam.
Pero desde que los primeros colonos se asentaron aquí, se han enfrentado a una batalla constante contra las crecidas. Para contrarrestar este problema milenario, en el siglo XVIII construyeron un grupo de molinos de viento en las afueras de la ciudad. Se usaban para bombear el agua de las inundaciones desde los campos hacia pequeños canales y devolverla al río. Los 19 molinos de viento de Kinderdijk se construyeron no para moler maíz, sino para drenar el agua hacia el Rin. El Rin es una de las más antiguas e importantes rutas comerciales de Europa. Los antiguos romanos lo usaban para transportar equipos y ejércitos en sus campañas militares. En la actualidad, enormes barcazas navegan por este río, convirtiéndolo en una de las principales arterias del transporte industrial de todo el continente. ...170 kilómetros hacia el interior, el río fluye a lo largo de la frontera alemana-holandesa, y a ambos lados se extiende el puente colgante más largo de Alemania. Las frondosas praderas verdes a lo largo del curso bajo del Rin atraen a miles de gansos silvestres en invierno. Sus gritos llenan el aire formando uno de los grandes espectáculos de la vida salvaje en la naturaleza. Las aves han viajado más de 6.000 kilómetros desde sus zonas de reproducción árticas para pasar el invierno aquí. En el último tramo de su migración, han seguido el curso del río para encontrar las ricas llanuras aluviales a lo largo de los bancos del Rin. Al viajar aguas arriba, el paisaje cambia. Chimeneas humeantes bordean las orillas del río al entrar en el centro industrial de Alemania, el Valle del Ruhr. La estratégica posición de la región a orillas de esta importante vía fluvial le permitió crecer con rapidez en el siglo XIX y convertirse en el principal centro industrial de Europa. Este es el mayor paisaje urbano de Alemania y se extiende hasta la ciudad de Colonia. Pero incluso aquí hay pequeñas zonas de naturaleza que nos ofrecen un vistazo a la temprana historia de la Tierra. Se forman charcos en el antiguo sedimento del río depositado aquí hace siglos. Y ellos dan origen a algunas de las formas de vida más antiguas de nuestro planeta, los anostráceos. Los pequeños crustáceos evolucionaron hace unos 500 millones de años y prosperan en charcos temporales de agua que se vuelven a secar en cuestión de días. Nadan boca abajo, filtrando diminutas partículas del agua. El Rin también tiene muchos tesoros geológicos que ofrecer. El geyser de agua fría más alto del mundo, en Andernach. La acumulación de dióxido de carbono en las profundidades de la superficie terrestre fuerza al agua a erupcionar a 60 metros de altura, creando un espectáculo natural extraordinario.
El bajo Ring acaba en Andernach, pero es el Ring medio, con sus numerosos castillos y hermosos paisajes, el que atrae a más visitantes. El castillo Marsburg fue construido en el siglo XIII. Se erige sobre el río en la cima de un acantilado casi inaccesible. Es el único castillo en el Rin medio que nunca fue destruido y ofrece una visión singular de la vida y el esplendor de la Edad Media. La impresionante arquitectura y su espectacular ubicación lo han convertido en la inspiración de muchos castillos de los cuentos de hadas. Las ruinas de otros castillos menos famosos proporcionan hogar a algunos residentes insólitos, una familia de búhos reales. A gran altura, en el alféizar de una ventana, pueden criar a sus polluelos con seguridad. Pero tienen que compartir la torre del castillo con un cernícalo, que tiene sus propias crías que alimentar. Los visitantes humanos que llegan cada fin de semana no parecen inquietar a los animales residentes. Y de hecho, los pedacitos de comida que quedan olvidados constituyen una atracción muy apreciada por algunos de ellos. Arriba, en el nido del búho real, también es la hora de la cena. La hembra desgarra trozos de carne para alimentar a sus hambrientos polluelos. Las disputas entre vecinos forman parte de la vida diaria del castillo. El cernícalo no parece cansarse nunca de lanzar simulacros de ataque a los búhos. Las colinas y los bosques que bordean el Rin proporcionan terrenos de caza idóneos para los búhos reales. Al caer la noche, ambos padres parten en busca de presas. Van detrás de pequeños mamíferos que salen cuando oscurece. Durante toda la noche, los adultos vuelan de acá para allá llevando alimento al nido. En el interior del castillo, unos intrusos diminutos están invadiendo la cocina. El búho macho ha traído un ratón de campo a los pequeños polluelos. A diferencia de la hembra, que desgarra el alimento en pequeños trozos, él les ofrece el ratón entero. Las crías no parecen saber cómo apañárselas. En el sótano, los duendes han seguido los tentadores olores de la cocina. Ni siquiera la pastilla de jabón está a salvo. Son lirones grises, animales parecidos a las ardillas que se ocultan en grietas y recovecos durante el día. Al abrigo de la oscuridad, asaltan la despensa de la cocina. Dentro de los muros del castillo, los lirones están a salvo de los búhos reales. Los pequeños mochuelos se alimentan sobre todo de erizos, ratas y cuervos. Con 2 semanas de edad, ya son capaces de llegar por sí solos al alimento depositado en el alféizar de la ventana. Pero cuando la madre regresa al nido, aceptan muy contentos una pequeña ayuda.
El mundo nocturno de la naturaleza a menudo permanece oculto a nuestros ojos. Mientras nosotros dormimos, emergen las criaturas de la oscuridad. Las vigas de la torre de una iglesia de repente cobran vida con el batir de alas de los fantasmas de la noche. Son murciélagos ratoneros grandes, una de las especies mayores de Europa. Las hembras se congregan aquí cada año para criar a sus pequeños. El clima templado a lo largo del Rin ofrece un abundante suministro de insectos, y las madres pueden dejar a sus crías en la gran madriguera comunitaria cuando salen a alimentarse. Mientras que la mayoría de las poblaciones de murciélagos de Alemania están disminuyendo, al murciélago ratonero grande aún le está yendo bien. Esto es debido en gran medida a los muchos lugares de anidamiento que existen en las iglesias y los castillos a lo largo del Rin. Las pronunciadas pendientes del banco del río absorben el sol, y el oscuro suelo de pizarra retiene el calor hasta bien entrada la noche. Incluso el mismo río funciona como un acumulador de calor, y proporciona al Rin Medio un microclima más cálido que el de su entorno. El gran volumen de agua que fluye por el río mantiene la temperatura suave, casi mediterránea. Y no es sorprendente que atraiga a una fauna inusual. Las secas y soleadas pendientes albergan a un colonizador del sur, el lagarto verde occidental. Cuando llega la primavera, emerge de su hibernación. El gran lagarto se alimenta de insectos grandes, muy abundantes a lo largo de este tramo del río. Pero los lagartos verdes son escasos en Alemania. Suelen habitar en climas más cálidos, como los de Francia e Italia. Las secas y rocosas laderas también son un hábitat perfecto para el escribano montesino, que ya está atareado criando a sus pequeños. Asimismo, los lagartos verdes no tienen tiempo que perder. En la seguridad de las zarzas pueden acometer la tarea de aparearse. El macho se aferra a la cola de la hembra para garantizarse su atención. En la época de reproducción, su garganta se vuelve azul brillante. Parece que sus avances han encontrado aprobación. Durante más de 2 milenios, el Rin ha sido una ruta importante de transporte desde los Alpes al mar. Fluye a través del centro de Europa, conectando 6 países y diferentes culturas. Ha visto ir y venir civilizaciones, presenciado cambios en el paisaje circundante y rediseñado su propio curso numerosas veces. Se ha ganado su lugar como uno de los grandes ríos culturales e históricos del mundo.
El Rin Medio también es conocido por producir algunos de los mejores vinos del mundo. Y enclavados entre las laderas cubiertas de viñas están el Castillo Maus y el vecino Castillo Katz, o Castillo Gato en alemán. Al final de la tarde, un diminuto musgaño sale de los muros del castillo en busca de alimento. Otros musgaños también emergen de sus escondites diurnos. Van tras gusanos y pequeños insectos. Pero los musgaños son encarnizados defensores de su territorio y no toleran a un rival. Solo puede haber un ganador. Al ponerse el sol detrás del horizonte, otros animales nocturnos hacen su aparición. El canto continuo de los grillos llena el aire de la noche. Su tamaño apenas supera 1 centímetro, pero sus ruidosos cantos resuenan de un viñedo a otro, creando una orquesta natural a lo largo del banco del río. A mitad del camino entre el nacimiento y la desembocadura, el río se vuelve más estrecho y profundo que en ningún otro lugar. Cuenta la leyenda que muchos barcos se encallaron aquí al distraerse los marineros con el canto de una hermosa sirena, Lorelei. En realidad es probable que las culpables fueran las fuertes corrientes y las escarpadas rocas. En la actualidad, viajar Rin arriba ya no supone un peligro, pero no obstante sigue siendo una aventura llena de descubrimientos sorprendentes. El castillo Fallgrafenstein, en una pequeña isla en mitad del río, marca el final del Rin Medio. El Palacio Biebrich, en Wiesbaden, es el primer punto de referencia del Rin superior. Es uno de los muchos lugares de este tramo del río que resuena con los cantos de aves exóticas. Las cotorras de Kramer han fabricado sus hogares en los árboles antiguos. La competencia por los mejores nidos es feroz. Las cotorras tropicales son descendientes de aves enjauladas que escaparon, pero les está yendo sorprendentemente bien aquí. Más de 6.000 ejemplares viven en el Valle del Rin y su número sigue aumentando. Dejando atrás Wiesbaden, el Rin se une a uno de sus mayores afluentes, el río Meno. Corriente arriba hay otra bifurcación en el río. Este es un antiguo meandro que se desconectó del flujo principal hace unos 200 años para reducir su caudal. A cada lado hay grandes tramos de bosque de llanura aluvial, protegidos hoy en día como reserva natural. Los bosques son un refugio para la fauna. El jabalí prospera en la espesura tranquila, moviéndose a sus anchas a plena luz del día.
Estos bosques húmedos, inundados cada temporada por las crecidas del río, han desaparecido de Europa central. Proporcionan un hábitat excelente para los animales que necesitan suelos húmedos y pantanos cenagosos. Los martines pescadores tienen un abundante suministro de peces en la red de charcas y arroyos superficiales. Otras aves forestales más comunes disfrutan con un baño diario. Los bosques pantanosos sirven de barrera natural a las inundaciones, absorbiendo gran parte de la crecida del Rin. A veces el agua tiene 2 o 3 metros de profundidad, lo que crea un mundo sumergido que recuerda a los tiempos primigenios. El bosque de llanura aluvial también es famoso por una extraordinaria flor de primavera, la escila silvestre. En cuestión de días, el suelo del bosque se cubre con una alfombra de rutilantes flores azules que anuncian la llegada de la primavera. Cuando los rayos del sol empiezan a calentar el suelo del bosque, desencadenan una nueva explosión de vida. El encantador marrón anaranjado de los sombreretes de las setas de aguja de oro crece en los tocones de la madera podrida. Los espléndidos sombreretes son muy apreciados como ingrediente culinario, y estas no son las únicas setas que brotan a comienzos de la primavera. Sin embargo, el pequeño topillo rojo muestra poco interés por la copica escarlata que crece fuera de su madriguera. Va detrás de otra golosina, las semillas de un fresno. Todavía no sabemos por qué las copicas tienen un color rojo tan llamativo, pero sí sabemos cómo se reproducen. Los pequeños reflectores parabólicos absorben los rayos del sol y provocan la liberación de millones de diminutas esporas en el aire. Estas serán transportadas por el viento para convertirse en la nueva generación de copicas escarlatas. Toda la planicie aluvial del Rin superior estuvo cubierta una vez de bosques pantanosos. En la actualidad solo quedan fragmentos de este exuberante hábitat. Un denso y verde sotobosque y lianas con zarcillos con forma de látigo. Se parece mucho a un bosque tropical.
La densa vegetación deja penetrar poca luz, por lo que algunas plantas trepan para alcanzar el sol. Se enrollan alrededor de grandes árboles, usándolos como soporte para elevarse. Arriba en el dosel, las clemátides pueden por fin abrir sus flores para atraer a los insectos polinizadores. El nenúfar tiene una estrategia similar para hacerse ver. Eleva sus flores amarillas sobre el agua, mientras que la planta principal crece bajo la superficie. A pesar de que las aguas aquí son pobres en nutrientes, albergan algunos peces de tamaño considerable. Depredadores grandes como el lucio europeo, que caza por medio de emboscadas, permaneciendo inmóvil en el agua, esperando a peces más pequeños como el bagre. Los sauces son habitantes comunes del bosque inundado. 6 semanas después de haber florecido, las candelillas se abren para liberar sus semillas blancas y sedosas. Las aves recogen con avidez los pequeños fardos lanudos para llevárselos a sus nidos. Un pájaro moscón europeo está dando los últimos toques a su nido. Ha tardado casi un mes en construirlo. Cada macho fabrica estos complejos apartamentos para impresionar a las hembras. Los nidos terminados son tan fuertes y cálidos que alguna vez fueron utilizados como pantuflas por los niños del lugar. Al sur del bosque inundado, en la orilla francesa del Rin, el paisaje es muy diferente. Las onduladas colinas son una excelente tierra de viñas y frutales, gracias al fértil suelo volcánico. Las colinas de Kaiserstuhl son famosas por ser una de las regiones más cálidas de Alemania, con inviernos suaves y veranos calurosos. Hace 20 millones de años, coladas de lava ardiente fluyeron por las laderas de las montañas. En la actualidad están cubiertas en su mayor parte por viñedos, algunos de los más antiguos de Europa. Una mantis religiosa. Está buscando alimento. Esta inmigrante del sur está bien camuflada. Está armada, es peligrosa y tiene un apetito voraz. Sus patas delanteras son armas formidables. El insecto tiene pocas posibilidades de escapar. Las cálidas temperaturas del verano y el abundante suministro de alimento le han activado el instinto de aparearse.
Pero para una mantis no es tan fácil como parece. Aparearse conlleva sus propios peligros. El macho se engancha a la hembra y deposita con cuidado el esperma en su interior. Es un proceso que puede llevar horas. La consumación de su unión es seguida con rapidez por su funeral. Ella lo devora vivo. Las soleadas colinas de Kaiserstuhl no solo albergan animales exóticos, sino también vinos exóticos. Riesling, Sylvaner y varias clases de Borgoña. Se dice que en un vino se puede saborear la tierra donde han crecido las uvas, y en ningún lugar es más cierto que en el Valle del Rin. El viaje río arriba continúa a lo largo de la frontera franco-alemana hacia Suiza. El curso del río fluye ahora por zonas más abruptas y está intercalado a intervalos regulares por esclusas y presas para controlar los niveles del agua. Al atravesar la ciudad de Basilea, el río hace un giro, la llamada Rodilla del Rin. Y la ribera es hogar de uno de sus residentes más famosos, que se ha construido una mansión a orillas del río. El castor. Fue cazado casi hasta su extinción en toda Europa, pero ahora está volviendo poco a poco. El banco del río proporciona alimento abundante, y las hojas y cortezas de los sauces son su alimento favorito. Tras más de 100 años, los castores se están reproduciendo a lo largo del Rin una vez más. Es una de las grandes historias de éxito de la conservación. La entrada a la madriguera del castor solo es accesible desde el agua. Dentro de la madriguera están seguros y calientes. Aquí, los adultos pueden criar a sus pequeños, protegidos del mundo exterior. La hembra ha regresado a la madriguera y ha despertado a la familia. Es la hora de una sesión de limpieza comunitaria para mantener la piel en buen estado. Pero las madrigueras de lujo a menudo atraen a ocupantes no deseados. Una rata parda se ha mudado al cómodo alojamiento. Los pequeños castores tienen hambre y tratan de obtener la atención de su madre. Se alimentan de su leche durante los 3 primeros meses y, como todas las crías, son muy exigentes. Ahora le toca al macho descansar. Se dirige hacia un sauce que la pareja derribó hace unos pocos días. Esto les proporcionará mucho alimento para las próximas semanas. En 1979, 4 castores fueron liberados en los bancos del Rin, en Alemania. En la actualidad, los castores se están reproduciendo con éxito otra vez en la naturaleza, criando cientos de pequeños cada año. De nuevo, sus grandes madrigueras abundan a lo largo del río.
Más lejos, aguas arriba, hay una construcción hecha por el hombre en medio del río. La abadía de Reinau, un monasterio benedictino. Más allá de la abadía, las lentas aguas dan paso a turbulentos rápidos. Es el hábitat perfecto para un especialista del río, el mirlo acuático. Parecido a un zorzal, es un cazador subacuático que busca pequeños insectos entre las piedras del lecho del río. Vuelve para alimentar a su pequeño que le está esperando. ...50 metros más arriba, los rápidos se convierten en una espectacular cascada. Las cataratas del Rin, cerca de Schaffhausen, son el mayor salto de agua en el continente europeo. Las cataratas forman una barrera natural para los barcos y otros medios de transporte. Desde aquí, la vida del río se vuelve muy diferente. 30 kilómetros hacia arriba, el Rin se abre a las aguas del lago Constanza. Este enorme cuerpo de agua se extiende por 3 países: Suiza, Alemania y Austria. Al otro extremo, una presa artificial canaliza las aguas glaciares del Rin hacia el interior del lago. El agua de las montañas transporta enormes cantidades de detritus y deposita 3 millones de metros cúbicos de sedimentos en el lago cada año, llenándolo poco a poco. Se cree que dentro de 18.000 años, el lago Constanza probablemente haya desaparecido. Corriente arriba desde el lago, el río ha sido enderezado para reducir el riesgo de inundaciones. Aquí también deja un rastro de sedimentos de las montañas a lo largo de su curso. El castillo Vaduz es la residencia real del príncipe de Liechtenstein, el país más pequeño en los bancos del Rin, flanqueado por el río a un lado y las altas montañas de los Alpes al otro. Este es el hogar del íbice alpino, una cabra de montaña con cuernos curvados hacia atrás. La salamandra alpina también vive en las pronunciadas pendientes. El íbice estuvo muy extendido en los Alpes en el pasado, pero ya en el siglo XIX su caza lo llevó casi a la extinción. Solo sobrevivió una población de unos 50 o 60 animales. Los íbices que viven aquí hoy en día son descendientes de los animales que fueron reintroducidos hace unos 100 años. La ciudad suiza de Tamins se asienta aquí en la confluencia de 2 riachuelos alpinos que se unen para formar el río Rin. Estos arroyos de alta montaña tienen una naturaleza muy diferente. Son bravíos e indómitos y se abren camino a través de unos desfiladeros de montaña espectaculares.
Dominando el río, hay escarpados acantilados de piedra caliza y bosques de pinos. Aquí arriba, el naciente río aún es un arroyo fresco, burbujeante e indómito. Las aguas claras, sin embargo, ocultan algunos animales insólitos. Un extraño pez negro con una gran boca. Un pez gato macho. Bancos de tímalos también prosperan en las aguas frías y limpias. El pez gato macho está protegiendo su nido, que contiene los huevos de varias hembras. Permanecerá cerca de ellos hasta que eclosionen más o menos dentro de un mes. Sobre sus cabezas pasan ocasionalmente los bulliciosos turistas. Los peces gato reclaman cada una de las rocas adecuadas para la crianza. El macho abanica los huevos con sus aletas para garantizar un suministro regular de agua oxigenada. Sus cuidados aseguran que la mayoría de ellos eclosionen. El viaje hacia las fuentes del Rin se acerca a su fin. En lo alto de los Alpes suizos, numerosos riachuelos fluyen por las laderas y unen sus fuerzas para convertirse en el incipiente Rin. Los picos cubiertos de nieve del paso de Oberalp, a 2.345 metros sobre el nivel del mar, esconden la fuente del Rin. El lago Thoma, ubicado en la ladera de la montaña, cubierto de espesa nieve durante gran parte del año, es el lugar donde nace el Rin. El pequeño lago es alimentado por la lluvia, la nieve y el agua del deshielo de los glaciares. Estas gotas de agua se unen para convertirse en la primera representación de uno de los mayores ríos de Europa. Esta inmigrante del sur está bien camuflada. Está armada, es peligrosa y tiene un apetito voraz. Sus patas delanteras son armas formidables. El insecto tiene pocas posibilidades de escapar. Las cálidas temperaturas del verano y el abundante suministro de alimento le han activado el instinto de aparearse. Pero para una mantis no es tan fácil como parece. Aparearse conlleva sus propios peligros. El macho se engancha a la hembra y deposita con cuidado el esperma en su interior.
Es un proceso que puede llevar horas. La consumación de su unión es seguida con rapidez por su funeral. Ella lo devora vivo. Las soleadas colinas de Kaiserstuhl no solo albergan animales exóticos, sino también vinos exóticos. Riesling, Sylvaner y varias clases de Borgoña. Se dice que en un vino se puede saborear la tierra donde han crecido las uvas, y en ningún lugar es más cierto que en el Valle del Rin. El viaje río arriba continúa a lo largo de la frontera franco-alemana hacia Suiza. El curso del río fluye ahora por zonas más abruptas y está intercalado a intervalos regulares por esclusas y presas para controlar los niveles del agua. Al atravesar la ciudad de Basilea, el río hace un giro, la llamada Rodilla del Rin. Y la ribera es hogar de uno de sus residentes más famosos, que se ha construido una mansión a orillas del río. Solo puede haber un ganador. Al ponerse el sol detrás del horizonte, otros animales nocturnos hacen su aparición. El canto continuo de los grillos llena el aire de la noche. Su tamaño apenas supera 1 centímetro, pero sus ruidosos cantos resuenan de un viñedo a otro, creando una orquesta natural a lo largo del banco del río. A mitad del camino entre el nacimiento y la desembocadura, el río se vuelve más estrecho y profundo que en ningún otro lugar. Cuenta la leyenda que muchos barcos se encallaron aquí al distraerse los marineros con el canto de una hermosa sirena, Lorelei. En realidad es probable que las culpables fueran las fuertes corrientes y las escarpadas rocas. En la actualidad, viajar Rin arriba ya no supone un peligro, pero no obstante sigue siendo una aventura llena de descubrimientos sorprendentes. El castillo Fallgrafenstein, en una pequeña isla en mitad del río, marca el final del Rin medio. El Palacio Biebrich, en Wiesbaden, es el primer punto de referencia del Rin superior. Es uno de los muchos lugares de este tramo del río que resuena con los cantos de aves exóticas. Las cotorras de Kramer han fabricado sus hogares en los árboles antiguos. La competencia por los mejores nidos es feroz. Las cotorras tropicales son descendientes de aves enjauladas que escaparon, pero les está yendo sorprendentemente bien aquí.
Los pequeños crustáceos evolucionaron hace unos 500 millones de años y prosperan en charcos temporales de agua que se vuelven a secar en cuestión de días. Nadan boca abajo, filtrando diminutas partículas del agua. El Rin también tiene muchos tesoros geológicos que ofrecer. El geyser de agua fría más alto del mundo, en Andernach. La acumulación de dióxido de carbono en las profundidades de la superficie terrestre fuerza al agua a erupcionar a 60 metros de altura, creando un espectáculo natural extraordinario. El Bajo Rin acaba en Andernach, pero es el Rin medio, con sus numerosos castillos y hermosos paisajes, el que atrae a más visitantes. El castillo Marsburg fue construido en el siglo XIII. Se erige sobre el río en la cima de un acantilado casi inaccesible. Es el único castillo en el Rin medio que nunca fue destruido y ofrece una visión singular de la vida y el esplendor de la Edad Media. La impresionante arquitectura y su espectacular ubicación lo han convertido en la inspiración de muchos castillos de los cuentos de hadas. Las ruinas de otros castillos menos famosos proporcionan hogar a algunos residentes insólitos, una familia de búhos reales. A gran altura, en el alféizar de una ventana, pueden criar a sus polluelos con seguridad. Pero tienen que compartir la torre del castillo con un cernícalo, que tiene sus propias crías que alimentar. Los visitantes humanos que llegan cada fin de semana no parecen inquietar a los animales. En cuestión de días, el suelo del bosque se cubre con una alfombra de rutilantes flores azules que anuncian la llegada de la primavera. Cuando los rayos del sol empiezan a calentar el suelo del bosque, desencadenan una nueva explosión de vida. El encantador marrón anaranjado de los sombreretes de las setas de aguja de oro crece en los tocones de la madera podrida. Los espléndidos sombreretes son muy apreciados como ingrediente culinario, y estas no son las únicas setas que brotan a comienzos de la primavera. Sin embargo, el pequeño topillo rojo muestra poco interés por la copica escarlata que crece fuera de su madriguera. Va detrás de otra golosina, las semillas de un fresno. Todavía no sabemos por qué las copicas tienen un color rojo tan llamativo, pero sí sabemos cómo se reproducen. Los pequeños reflectores parabólicos absorben los rayos del sol y provocan la liberación de millones de diminutas esporas en el aire. Estas serán transportadas por el viento para convertirse en la nueva generación de copicas escarlatas.
Toda la planicie aluvial del Rin superior estuvo cubierta una vez de bosques pantanosos. En la actualidad solo quedan fragmentos de este exuberante hábitat. Un denso y verde sotobosque y lianas con zarcillos con forma de látigo. Se parece mucho a un bosque tropical. La densa vegetación deja penetrar poca luz, por lo que algunas plantas trepan para alcanzar el sol. Se enrollan alrededor de grandes árboles, usándolos como soporte para elevarse. Arriba en el dosel, las clemátides pueden por fin abrir sus flores para atraer a los insectos polinizadores. Esta inmigrante del sur está bien camuflada. Está armada, es peligrosa y tiene un apetito voraz. Sus patas delanteras son armas formidables. El insecto tiene pocas posibilidades de escapar. Las cálidas temperaturas del verano y el abundante suministro de alimento le han activado el instinto de aparearse. Pero para una mantis no es tan fácil como parece. Aparearse conlleva sus propios peligros. El macho se engancha a la hembra y deposita con cuidado el esperma en su interior. Es un proceso que puede llevar horas. La consumación de su unión es seguida con rapidez por su funeral. Ella lo devora vivo. Las soleadas colinas de Kaiserstuhl no solo albergan animales exóticos, sino también vinos exóticos. Riesling, Sylvaner y varias clases de Borgoña. Se dice que en un vino se puede saborear la tierra donde han crecido las uvas, y en ningún lugar es más cierto que en el Valle del Rin. El viaje río arriba continúa a lo largo de la frontera franco-alemana hacia Suiza. El curso del río fluye ahora por zonas más abruptas y está intercalado a intervalos regulares por esclusas y presas para controlar los niveles del agua. Al atravesar la ciudad de Basilea, el río hace un giro, la llamada Rodilla del Rin. Y la ribera es hogar de uno de sus... Los bosques son un refugio para la fauna. El jabalí prospera en la espesura tranquila, moviéndose a sus anchas a plena luz del día. Estos bosques húmedos, inundados cada temporada por las crecidas del río, han desaparecido de Europa central. Proporcionan un hábitat excelente para los animales que necesitan suelos húmedos y pantanos cenagosos. Los martines pescadores tienen un abundante suministro de peces en la red de charcas y arroyos superficiales.
Otras aves forestales más comunes disfrutan con un baño diario. Los bosques pantanosos sirven de barrera natural a las inundaciones, absorbiendo gran parte de la crecida del Rin. A veces el agua tiene 2 o 3 metros de profundidad, lo que crea un mundo sumergido que recuerda a los tiempos primigenios. El bosque de llanura aluvial también es famoso por una extraordinaria flor de primavera, la escila silvestre. En cuestión de días, el suelo del bosque se cubre con una alfombra de rutilantes flores azules que anuncian la... 50 metros más arriba, los rápidos se convierten en una espectacular cascada. Las cataratas del Rin, cerca de Schaffhausen, son el mayor salto de agua en el continente europeo. Las cataratas forman una barrera natural para los barcos y otros medios de transporte. Desde aquí, la vida del río se vuelve muy diferente. 30 kilómetros hacia arriba, el Rin se abre a las aguas del lago Constanza. Este enorme cuerpo de agua se extiende por 3 países: Suiza, Alemania y Austria. Al otro extremo, una presa artificial canaliza las aguas glaciares del Rin hacia el interior del lago. El agua de las montañas transporta enormes cantidades de detritus y deposita 3 millones de metros cúbicos de sedimentos en el lago cada año, llenándolo poco a poco. Se cree que dentro de 18.000 años, el lago Constanza probablemente haya desaparecido. Corriente arriba desde el lago, el río ha sido enderezado para reducir el riesgo de inundaciones. Aquí también deja un rastro de sedimentos de las montañas a lo largo de su curso. El castillo Vaduz es la residencia real del príncipe de Liechtenstein, el país más pequeño en los bancos del Rin, flanqueado por el río a un lado y las altas montañas de los Alpes al otro. Este es el hogar del íbice alpino, una cabra de montaña con cuernos curvados hacia atrás. La salamandra alpina también vive en las pronunciadas pendientes. El íbice estuvo muy extendido en los Alpes en el pasado, el que atrae a más visitantes. El castillo Marsburg fue construido en el siglo XIII. Se erige sobre el río en la cima de un acantilado casi inaccesible.
Es el único castillo en el Rin Medio que nunca fue destruido y ofrece una visión singular de la vida y el esplendor de la Edad Media. La impresionante arquitectura y su espectacular ubicación lo han convertido en la inspiración de muchos castillos de los cuentos de hadas. Las ruinas de otros castillos menos famosos proporcionan hogar a algunos residentes insólitos, una familia de búhos reales. A gran altura, en el alféizar de una ventana, pueden criar a sus polluelos con seguridad. Pero tienen que compartir la torre del castillo con un cernícalo, que tiene sus propias crías que alimentar. Los visitantes humanos que llegan cada fin de semana no parecen inquietar a los animales residentes. Y de hecho, los pedacitos de comida que quedan olvidados constituyen una atracción muy apreciada por algunos de ellos. Arriba, en el nido del búho real, también es la hora de la cena. La hembra desgarra trozos de carne para alimentar a sus hambrientos polluelos. Las disputas entre vecinos forman parte de la vida diaria del castillo. El cernícalo no parece cansarse nunca de lanzar simulacros de ataque a los búhos. Las colinas y los bosques que bordean el Rin proporcionan terrenos de caza idóneos para los búhos reales. Al caer la noche, ambos padres parten en busca de presas. Van detrás de pequeños mamíferos que salen cuando oscurece. Durante toda la noche, los adultos vuelan de acá para allá llevando alimento al nido. Pero cuando la madre regresa al nido, aceptan muy contentos una pequeña ayuda. El mundo nocturno de la naturaleza a menudo permanece oculto a nuestros ojos. Mientras nosotros dormimos, emergen las criaturas de la oscuridad. Las vigas de la torre de una iglesia de repente cobran vida con el batir de alas de los fantasmas de la noche. Son murciélagos ratoneros grandes, una de las especies mayores de Europa. Las hembras se congregan aquí cada año para criar a sus pequeños. El clima templado a lo largo del Rin ofrece un abundante suministro de insectos, y las madres pueden dejar a sus crías en la gran madriguera comunitaria cuando salen a alimentarse. Mientras que la mayoría de las poblaciones de murciélagos de Alemania están disminuyendo, al murciélago ratonero grande aún le está yendo bien. Esto es debido en gran medida a los muchos lugares de anidamiento que existen en las iglesias y los castillos a lo largo del Rin.
Las pronunciadas pendientes del banco del río absorben el sol y el oscuro suelo de pizarra retiene el calor hasta bien entrada la noche. Incluso el mismo río funciona como un acumulador de calor y proporciona al Rin Medio un microclima más cálido que el de su entorno. El gran volumen de agua que fluye por el río mantiene la temperatura suave, casi mediterránea. Y no es sorprendente que atraiga a una fauna inusual. Las secas y soleadas. Los sauces son habitantes comunes del bosque inundado. 6 semanas después de haber florecido, las candelillas se abren para liberar sus semillas blancas y sedosas. Las aves recogen con avidez los pequeños fardos lanudos para llevárselos a sus nidos. Un pájaro moscón europeo está dando los últimos toques a su nido. Ha tardado casi un mes en construirlo. Cada macho fabrica estos complejos apartamentos para impresionar a las hembras. Los nidos terminados son tan fuertes y cálidos que alguna vez fueron utilizados como pantuflas por los niños del lugar. Al sur del bosque inundado, en la orilla francesa del Rin, el paisaje es muy diferente. Las onduladas colinas son una excelente tierra de viñas y frutales, gracias al fértil suelo volcánico. Las colinas de Kaiserstuhl son famosas por ser una de las regiones más cálidas de Alemania, con inviernos suaves y veranos calurosos. Hace 20 millones de años, coladas de lava ardiente fluyeron por las laderas de las montañas. En la actualidad están cubiertas en su mayor parte por viñedos, algunos de los más antiguos de Europa. Una mantis religiosa. Está buscando alimento. Esta inmigrante del sur está bien camuflada. Está armada, es peligrosa y tiene un apetito voraz. Las secas y rocosas laderas también son un hábitat perfecto para el escribano montesino, que ya está atareado criando a sus pequeños. Asimismo, los lagartos verdes no tienen tiempo que perder. En la seguridad de las zarzas pueden acometer la tarea de aparearse. El macho se aferra a la cola de la hembra para garantizarse su atención. En la época de reproducción, su garganta se vuelve azul brillante. Parece que sus avances han encontrado aprobación.
Durante más de 2 milenios, el Rin ha sido una ruta importante de transporte desde los Alpes al mar. Fluye a través del centro de Europa, conectando 6 países y diferentes culturas. Ha visto ir y venir civilizaciones, presenciado cambios en el paisaje circundante y rediseñado su propio curso numerosas veces. Se ha ganado su lugar como uno de los grandes ríos culturales e históricos del mundo. El Rin Medio también es conocido por producir algunos de los mejores vinos del mundo. Y enclavados entre las laderas cubiertas de viñas están el Castillo Maus y el vecino Castillo Katz, o Castillo Gato en alemán. Al final de la tarde, un diminuto musgaño sale de los muros del castillo en busca de alimento. Otros musgaños también emergen de sus escondites diurnos. Van tras gusanos y pequeños insectos.